Lo dijo en la primera hora. Un poquito quiero recapitular un comentario que hice ayer en el programa digital de la tarde sobre cómo cerramos la semana, ¿no? Una semana que ha tenido claroscuros. Este miércoles en particular fue un día con sensaciones de todo tipo. Por un lado, una gran alegría y por otro lado, un desasosiego y una tristeza impresionante. Empecemos por la alegría. O sea, creo que vamos a empezar por lo positivo. Ayer también lo comentamos en este espacio. Cuando ayer comenzamos el espacio estábamos realmente felices, contentos por la medalla de plata que habían logrado nuestros marchistas ecuatorianos, Daniel Pintado y Glenda Morejón, que le otorgaron al Ecuador la 7ª medalla olímpica de su historia. Daniel, que la semana anterior había logrado el oro olímpico en los 20 kilómetros marcha, recapitulando 28 años después aquella recordada e inolvidable victoria de Jefferson Pérez Quesada en las Olimpiadas de Atlanta 96. 28 años después volvimos a lograr el oro olímpico con un marchista, igualmente Azuayo, en el caso de Daniel Pintado, igualmente descubierto, entrenado por Luis Chocho, uno de los referentes de la marcha de nuestro país. Y claro, ayer empezamos el espacio, empezamos el comentario felicitando justamente a Daniel Pintado y a Glenda Morejón, que lograron la plata en marcha por relevos en París 2024. Y ya durante la mañana recibimos otra noticia realmente espectacular, ¿no? Esta noticia la conocimos antes del mediodía y fue el pase a la final de lucha de la ecuatoriana Lucía Yepes, riocense quevedeña. Ella clasificó a la final de la categoría de lucha libre de 53 kilogramos al derrotar a la alemana Annika Wendel por un claro 10-0. O sea, fue una paliza de nuestra luchadora. Yo no tengo idea de las reglas de la lucha libre por si acaso. Por si acaso. Yo soy completamente futbolero, debo reconocerlo. Me gusta el básquet. Algo jugaba básquet en el colegio. Me encanta el tenis, pero nunca he cogido una raqueta, pero me sé todas las reglas del tenis. Creo que el ciclismo ahora mismo lo seguimos muchos ecuatorianos por el papel de Richard Carapaz y también de Jonathan Narváez, pero en realidad yo no he seguido otras disciplinas, muy poco, ¿no? Y en realidad no tenía mayor referencia sobre el tema de la lucha libre, como seguramente muchos de nosotros, ¿no? Acá me dice Daniel, no es lucha libre. ¿Cómo se llama entonces, Dani? Porque acá dice lucha libre, de 53 kilogramos. Yepes, de 23 años, apodada La Tigra, se aseguró como mínimo una medalla. O sea, Ecuador sí o sí el día de hoy, porque hoy tendrá la final de esta disciplina en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos de París. Pase lo que pase el día de hoy, tiene asegurada una medalla. Obviamente vamos a hacer fuerza para que sea el oro olímpico, pero tiene asegurada al menos la medalla de plata porque ya está en la final, y eso significará que Ecuador tendrá, o ya tiene, prácticamente es así, 8 medallas en su historia. Realmente interesante esto. La Tigra tuvo unos gestos de mucha alegría ayer, ¿no? Dice acá la nota que publicó Ecuavisa, le llevó el marcador hasta la decena de puntos sin haber dado lugar a su rival germana de inaugurar siquiera su cuenta personal en el estadio Harina Campo de Marte, que se levanta muy cerca de la Torre Eiffel. La luchadora ecuatoriana cayó inmediatamente de rodillas bajo los aplausos de las gradas, abrumada de alegría, y cuando se levantó lo celebró con un grito, saludando a su rival y yendo corriendo hacia la grada para saludar a la afición. En la final que se va a disputar hoy, ya le cuento la hora, querida Yomar, en el mismo escenario, la Tigra deberá enfrentarse a la japonesa Akari Fujinami, quien derrotó por superioridad técnica en la otra semifinal a la china Pan Qianyu. Fujinami, de 20 años, fue campeona del mundo en de lucha en su categoría en los años 2021 y 2023 y permanece invicta desde su salto al circuito senior. Por su parte, Yepes, la ecuatoriana, comenzó a luchar con tan solo 10 años e hizo su debut olímpico en Tokio, las Olimpiadas anteriores. Hizo historia en noviembre del 2021 al convertirse en la primera luchadora ecuatoriana en ganar un título mundial al colgarse el oro en 53 kilos en el Campeonato Mundial de Lucha Sub-23, celebrado en Belgrado, Serbia. Atentos, el día de hoy, 11 de la mañana con 15 minutos hora de Ecuador, la final de lucha de 53 kilogramos entre la ecuatoriana Lucía Yepes y la japonesa Akari Fujinami. Ecuador tiene asegurada su 8ª medalla olímpica de su historia, ojalá que sea el oro,
pero si no es el oro, por lo menos tiene asegurada la medalla de plata. Así que ya lo saben justamente. Acá me dice, no es lucha grecorromana por si acaso, no es lucha grecorromana. Es lucha, pero no es grecorromana, es otra cosa. Ya, si alguien tiene la definición exacta, vean, ignorantes muchísimos sobre el tema de la lucha. Aquí en la nota que leía decía lucha libre, otros me dicen lucha grecorromana, ya, es lucha. Si tiene alguna otra definición y tienen el dato, pásenme por favor, para que vean lo ignorante que soy para estas cosas. Pero por supuesto, está una ecuatoriana ahí, hay que apoyar, aunque no sigamos esta disciplina. Y obviamente allí aseguraremos 8 medallas y tendremos todavía la puerta abierta para la participación de nuestras deportistas en halterofilia, en levantamiento de pesas, evidentemente la expectativa sobre el papel de Neisy Dajomes. Aquí Nahuel me dice, tal cual el nombre olímpico es lucha libre. Ahí está. Y el señor Daniel Montalvo viene a corregir y a decir que no sé qué, que la lucha libre es de la WWF. Ahí está. Me hace caer en una imprecisión, señor Montalvo. Vaya por la sombrita, por favor. Abrazo, Dani, abrazo. Gracias a Nahuel. Tal cual, lucha libre es el nombre olímpico. Muchas gracias. Ahí está. Te ganas que Yomar te diga plomazo, Dani. Un abrazo, gracias por la interacción. Por acá Cecita Bermeo que también me dice, Lucía es de 53 kilogramos, es de estilo libre, de estilo lucha libre, así es. Bueno, saludos también para el Dani de parte de la vecindad, La vecindad está pendiente obviamente del comentario, y le saludan al Dani Montalvo, ¿no? En el chat de los Quiquines. Bueno, yo decía, esto realmente nos ha dado alegrías. Revisando obviamente el medallero y la historia de Ecuador en los Juegos Olímpicos, uno se encuentra obviamente con una historia interesante que, como digo, la abre Jefferson Pérez en Atlanta 96, medalla de oro. Esa fue la primera medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, en una carrera muy extraña, en la cual entiendo que fue despojado de la medalla de oro el deportista que finalmente ganó esa edición, si mal no recuerdo, pero no le dieron la medalla de oro a Jefferson. Luego tuvimos en Tokio 2021 la medalla de oro en ese carrerón de 6 horas y pico de Richard Carapaz. Igualmente fue en la madrugada y amanecimos con la noticia de la victoria del querido Richard Carapaz. Neisy Dajomes, el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Tamara Salazar, plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Daniel Pintado, el oro en los Juegos Olímpicos de París. Y Glenda Morejón y Daniel Pintado, plata en los Juegos Olímpicos de París. Y ahora Lucía Yepes va a tener una medalla, eso es un hecho, no hay forma, no hay manera de que le quiten una medalla, por lo menos la de plata tiene asegurada nuestra deportista. Bueno, pero en medio de todo esto además hay que recapitular, pues, porque los deportistas olímpicos, ya, a diferencia, por ejemplo, de los futbolistas que pertenecen a los clubes o de la selección ecuatoriana de fútbol, ya, los deportistas olímpicos necesitan apoyo del Estado, fundamentalmente apoyo del Estado. ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Cuál ha sido históricamente el papel del Estado para apoyar a nuestros deportistas ecuatorianos? Entendiendo que el apoyar al deporte ecuatoriano significa una inversión. Y es inevitable recordar a un personaje que gobernó este país durante 4 años. Que en esta intención de alojímetro, reducir el Estado obeso, como le llamaban. Yo soy de los que cree que no es que hay un Estado grande o chico per se. Un Estado es grande o chico dependiendo de la política pública que aplique el gobierno de turno. Y había centros de alto rendimiento, ¿no? En este país. Pero aquí tuvimos un presidente que renegaba de los centros de alto rendimiento. Obviamente, el hombre no sabía, no tenía la menor idea. Se mandaba sus chistes, sus comentarios, las tonterías que muchas veces decía en sus intervenciones. Y en una de estas intervenciones, muy recordada, esta intervención de abril del 2019, el hombre renegaba de los centros de alto rendimiento y se mandó el siguiente adobe, porque recordar es volver a vivir. Aquí en A Primera Hora. Escuchemos lo que dijo el entonces presidente Lenín Moreno sobre el deporte ecuatoriano. Póngale. En el gobierno anterior, a lo mejor por el entusiasmo de construir obras, se hizo 5 centros de alto rendimiento. Les comento que en los Estados Unidos, ¿saben cuántos centros de alto rendimiento hay? Ustedes dirán, si acá hay 5, allá hay 100, pues. No, hay 2. En los Estados Unidos hay 2. Y siempre ganan las Olimpiadas. En cambio, nosotros no traemos una medalla nunca. Esto se mandó Lenín Moreno en abril del 2019.
burlándose de los deportistas y diciendo que nosotros no traemos nunca una medalla. Resulta que a la vuelta de la esquina Richard Carapaz le dio una bofetada a este señor. Y Neisida Gómez a la vuelta de la esquina le dio una bofetada a este señor. Y Tamara Salazar a la vuelta de la esquina le dio una bofetada a este señor. Y 3 años después, Daniel Pintado, Glenda Morejón, Lucía Yepes, le dan una bofetada a este señor. Y confiamos en que nos vaya bien en halterofilia, porque tenemos una representante que es medallista olímpica y que tiene todas las credenciales para revalidar su título. Pero lo que han hecho nuestros deportistas es darle una bofetada a este señor, que dijo cualquier cosa en abril del 2019 a pretexto de ¿qué? De reducir el aparato del Estado obeso, y no entender la inversión que significa tener centros de alto rendimiento. El centro de alto rendimiento no es un gasto, es una inversión. ¿Para qué? Para estos logros. Para estos logros de nuestros deportistas. El hecho de que hasta Atlanta 96 Ecuador, el máximo logro que había tenido hasta Atlanta 96 el deporte ecuatoriano, había sido el 4º lugar de Jorge Delgado Panchana en la competencia de natación estilo mariposa en las Olimpiadas de Múnich del año 74. Perdón, del año 72. Era el máximo logro del olimpismo ecuatoriano. El 4º lugar de Jorge Delgado Panchana en las Olimpiadas de Múnich. Fue lo más cerca que estuvimos de acceder a una medalla olímpica. Porque no es sencillo. Alguna gente cree que es sencillísimo acceder a una medalla. Miren ustedes cuántos años tuvieron que pasar del 72 al 96 para que logremos una medalla olímpica. Hay países que no tienen una sola medalla olímpica. La sola presencia de los deportistas en las Olimpiadas implica un sacrificio, porque deben pasar un riguroso proceso para clasificar. Competencias regionales, competencias continentales, competencias mundiales inclusive. No es sencillo esto. Y eso implica un nivel de preparación en donde el papel del Estado es superlativo. Este señor que nos gobernó el país y que para algunos fue el mejor presidente que tuvo el Ecuador. Ya fue el mejor presidente porque cumplió con el objetivo que quería un segmento de la sociedad ecuatoriana, de la clase política ecuatoriana, del empresariado ecuatoriano, de los poderes fácticos de este país. Cumplió el objetivo. Y como cumplió el objetivo, ¿ya? Porque resulta que lo hizo desde adentro, no desde afuera, cumplió el objetivo, ya, es el mejor presidente. Cero críticas sobre su nefasta política económica, porque nos olvidamos que el hombre en plena pandemia prefirió pagar la deuda externa en lugar de destinar recursos para atender las necesidades de los hospitales y dispensarios regentados por el Estado en medio del COVID-19. Nos olvidamos del rol que tuvo en las protestas de octubre de 2019. ¿Ya? Cero crítica respecto de sus declaraciones permanentemente. Cero crítica, por ejemplo, sobre un caso que ahí está guardado, que ya nadie se acuerda, el caso INA Papers, que luego le pasaron a llamar caso Sinohidro. Un solo hervor ese caso, ya nadie se acuerda de ese caso. ¿Ya? Cero crítica del hecho de que el hombre no se quedó en el Ecuador. Si tan inocente es, ¿por qué no se quedó en el Ecuador? Se fue a Paraguay. Se presentó cuando quiso ante la Administración de Justicia. Aquí no pasó nada, nadie dijo nada. Cero críticas. Cero críticas sobre la manera como este señor eliminó, por ejemplo, el Ministerio de Justicia con el pretexto de la reducción del aparato del Estado. Y ya saben lo que pasó, crearon el SNAI, que no está a la altura de las circunstancias para controlar el sistema carcelario, destrozando toda la política pública que generaba el Ministerio de Justicia. Sin entender que no es que las cosas en el sector público se solucionan eliminando instituciones, así nomás. Hay que tener un objetivo, hay que tener una lógica, una planificación. Aquí lo hicieron al ojímetro. Pero este señor para algunos es el mejor presidente. ¿Por qué? Porque cumplió el objetivo. ¿Ya? Este señor le quitó la plata a los centros de alto rendimiento, donde se preparaban los deportistas y donde, por supuesto, se tenía que generar el talento, se tenía que potenciar ese talento para que nos representen en las Olimpiadas, que son cosas que no se suelen entender en este país. Este señor, para algunos, el mejor presidente que ha tenido la República. ¿Ah? ¿Me explico? Así nomás. La gente a veces no entiende, y seguramente por hacer esta crítica ya me dirán cualquier cosa algunos. Pero aquí no se trata de ser correísta, no ser anticorreísta, no. Se trata de decir las cosas como son.
Los centros de alto rendimiento tenían que mantenerse, tenían que haber sido potenciados, tenían que haber sido cuidados de una manera muy prolija para lograr estos resultados. Deportistas que no pudieron llevar entrenador muchas veces o no suelen llevar entrenador porque no tienen plata a sus participaciones internacionales. No todos tienen el apoyo del sector privado. Hay empresas privadas que creen en determinados deportistas y los apoyan. No alcanza solo con eso. Pero a veces tienen que hacer alcanzar con eso porque el Estado no les da la atención oportuna. Pero cuando logran una medalla, como el señor Moreno lo hizo, después estaba, pero feliz por la medalla de Carapaz, feliz por la medalla de Richard, luego de semejante declaración. Porque aquí así somos en el Ecuador. Acá, por ejemplo, César, porque claro, ahí hacía Moreno la comparación, ¿no? De que en Estados Unidos tienen 2 centros de alto rendimiento y siempre traen medallas. Estados Unidos y China se han disputado históricamente el liderazgo en el medallero olímpico. Dice César, no necesitan centros de alto rendimiento porque las universidades son esos centros. Por eso dan becas por deporte. Vayan a ver la estructura de las universidades de los Estados Unidos. ¿Ah? ¿Cuántos jóvenes quedaron fuera de esos centros, de los nuestros? Había un centro de alto rendimiento en Río Verde, en la provincia de Esmeraldas, que no sé si sigue funcionando. Ahí lo tengo al Pollo Morales en sintonía, colega periodista deportivo y querido amigo. Si es que él tiene el dato o alguien tiene el dato, si todavía funciona el Centro de Alto Rendimiento de Río Verde, en la provincia de Esmeraldas. Tanto que nos quejamos de que los niños, los adolescentes son cooptados por el crimen organizado, ahí tenía un espacio para poder potenciar a esos jóvenes y evitar que sean cooptados por el crimen organizado. De eso poco o nada se habla. ¿Por qué? Por cuestiones políticas. Ahí está. Gracias, Osvaldito. Me escribe desde Esmeraldas, Osvaldo Bravo. No funciona el Centro de Alto Rendimiento. ¿Les parece justo? Centro de alto rendimiento construido en una provincia que es generadora permanente de deportistas. La provincia de Esmeraldas, la provincia de Imbabura, la provincia de Azuay. Ayer, por ejemplo, el exgobernador de Azuay, Matías Abad, decía algo que me pareció muy interesante, también para el análisis, que tiene que ver con el bicentralismo. El bicentralismo históricamente ha matado a este país a lo largo del tiempo. Pero resulta que en el ámbito deportivo, ningún medallista olímpico es oriundo de Pichincho de Guayas. Ejemplo, Jefferson Pérez, Azuayo. Richard Carapaz, Carchense. Daniel Pintado, Azuayo. Glenda Morejón, Imbabureña. La gloria deportiva, decía Matías Abad, viene de las provincias, especialmente de Azuay. Pero, por ejemplo, hablando de Esmeraldas, donde había este centro de alto rendimiento, en la provincia de Esmeraldas, me dice Osvaldo, ahora es un elefante blanco. El centro de alto rendimiento era zonal. Igualmente me confirma el Pollo. El Pollo Morales me dice, dejó de funcionar el centro de alto rendimiento. ¿Les parece justo? Pero claro, el momento que un deportista logra una medalla, se suben al carro de la victoria. Porque son campeones, ¿no? Las autoridades primeritas las autoridades. Están para la foto, que la llamada telefónica, que la videollamada, que la selfie, me explico, que las declaraciones, que el contacto con los periodistas. Cuando no les va bien a los deportistas, vea, mutis camino al foro. Como le sacaron el aire a Jonathan Narváez el último fin de semana. No todos, por supuesto. Como que él hubiese tenido la culpa de que a Carapaz lo dejaron fuera de los Juegos Olímpicos sin entender, por ejemplo, qué fue lo que pasó. Y un pésimo papel, por supuesto, del presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo. Pero pésimo papel. Muy cuestionable. Pero como no ganó medalla, Jonathan Narváez se la tiraron contra el deportista. Y ahí sí no aparecieron las autoridades para explicar, ¿no? No se subieron al carro de la victoria. Acá, por ejemplo, me dice, gracias el Pollo, el viceministro Falconi dice que Daniel Pintado, por ejemplo, recibe un pago de $3,000 mensuales por parte del Estado. Y ha costado mucho estar al día. Ha costado muchísimo, dice. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en cambio, a diferencia de lo de Esmeraldas, ojo, ¿por qué es importante Esmeraldas? ¿Por qué era importante el centro de alto rendimiento en Río Verde? En este contexto de violencia que tiene el Ecuador, en este contexto de auge del crimen organizado, de los grupos de delincuencia organizada, y cuando conocemos que muchos de esos grupos han logrado
cooptar a niños y adolescentes en las zonas más alejadas de la República, donde no hay mayor presencia del Estado, es importante el centro, o era importante el centro de alto rendimiento de Esmeraldas, que dejó de funcionar. En cambio, acá Moniquita Vaca Orellana le envió un abrazo hasta Imbabura. Ella me dice: en Imbabura, el centro de alto rendimiento de Carpuela, ubicado en el Valle del Chota, de acuerdo al presidente de la Federación Deportiva de Imbabura, sí está funcionando. Esa, por ejemplo, es una buena noticia. Sí está funcionando. Le voy a enviar este videíto, Roberto Carlos, que me acaba de enviar Mónica Vaca desde la provincia de Imbabura. Es un diálogo con Freddy Rosero, quien es el presidente de la Federación Deportiva de Imbabura, y confirma justamente, le ha confirmado a Mónica Vaca que está funcionando el centro de alto rendimiento en la provincia de Imbabura. El de Esmeraldas lo dejaron morir. Acá, por ejemplo, Cristian Alvarado dice: Ecuador tuvo 5 CEAR y el presidente Lenín Moreno dijo que en Estados Unidos solo hay 2, lo cual es falso. Cada universidad, me dice Yojo, Cristian reside en los Estados Unidos, cada universidad, cada marca deportiva, Adidas, Nike, Under Armour, etcétera, cada college tiene centros de alto rendimiento. En Macas había un centro de alto rendimiento, que es el CEAR, hoy a cargo del municipio, lanzado al olvido. Me dice Cristian. Acá también, me dice Néstor Aguilera: se destruyó lo que algún día llegamos a tener. Si tan mala idea era tener un centro de alto rendimiento en Esmeraldas, ¿por qué la empresa privada lo tomó y lo va a hacer? ¿A qué se refiere? A Independiente del Valle. Ya hay una nota periodística que publicó Diario El Comercio en mayo pasado, que da cuenta que Independiente del Valle anunció el 5 de mayo del año pasado. Esta es una nota del 2023, no es de este año. Independiente del Valle había presentado los pormenores de su nuevo centro de alto rendimiento de la provincia de Esmeraldas. Ese detalle me envía Néstor Aguilera. Hablando de los deportistas y del bicentralismo, ¿no? Que los deportistas no salen ni de Pichincha ni de Guayas, los medallistas olímpicos. La Tigra de la provincia de Los Ríos, que va a ser inevitablemente medallista olímpica. Gracias por ese aporte. A ver, escuchemos lo que le dijo el presidente de la Federación Deportiva de Imbabura a la colega periodista Mónica Vaca Orellana. Póngale, por favor. En su provincia y puedan hacerlo de la manera adecuada. Un tema final. ¿Se cerró definitivamente el centro de alto rendimiento de Carpuela? No, el centro de alto rendimiento de Carpuela está funcionando. Actualmente entrenan deportistas de Carchi e Imbabura. Nosotros como Federación Deportiva de Imbabura tenemos gente ahí entrenando en lo que es atletismo y en lo que es box. Sí, en este momento existe todavía un inconveniente en cuanto a la entrega del escenario, eso hay que ser claros. El CEAR de Carpuela todavía no ha sido entregado, existe un inconveniente en el tema de la propiedad del terreno, también existe un inconveniente en una construcción de un bloque educativo que está deteriorado y eso no ha permitido de alguna manera usar de manera intensiva, pero al final es el único centro de alto rendimiento que funciona aún. Prueba de eso es que el atletismo va a ser sede de los Juegos Nacionales ahí y seguramente la gente que va a ser parte de este evento va a mirar que se encuentra en estado, está muy bien mantenido y estamos esperando más bien el lineamiento del ministerio para ver qué destino final le dan al escenario, porque hay áreas que hay que intervenir. Pero no es que se va a cerrar definitivamente el entrenamiento, que era el objetivo inicial de este centro. No, como le digo, solamente se está adecuando. El gimnasio de levantamiento de pesas se usa, el de taekwondo también. Muy bien, muy bien. Gracias a Mónica. Yo creo que fue un muy buen aporte para saber que por lo menos en Imbabura está funcionando la cosa. Pero por acá, por ejemplo, me pasan un dato, gracias al oyente que me pasa este dato. El Centro de Alto Rendimiento del Cantón Durán. ¡Ojo! ¡Durán! ¡Durán! ¿Ya? Cantón en donde se han apoderado los grupos de delincuencia organizada. En Durán hay un centro de alto rendimiento. ¿Saben qué pasa con ese centro? Nada, está botado. Está botado. ¿Por qué no le dan a alguna institución para que lo administre? ¿Por qué no le entregan, por ejemplo, a la prefectura de la provincia del Guayas para que lo administre? ¿Ah? La prefectura del Guayas tiene un plan muy interesante en el ámbito deportivo. ¿Por qué no le dan a la prefectura? Digo, si no quieren, se les da desidia, si no tienen plata, denle a otro que lo maneje. Pero ¿saben lo potente que sería tener un centro de alto rendimiento funcionando en el Cantón Durán? Una bofetada para los criminales que cooptan a los niños y adolescentes. Pero no, aquí no hay una visión de Estado, ¿saben? Aquí tenemos una visión tan cortoplacista en el Ecuador.
Solamente pensamos y somos un solo hervor como sociedad, y nuestros gobernantes son así. ¿Ya? Y después de 4 años que viene un nuevo gobierno, destruye todo lo que dejó el anterior, no rescatan lo positivo que pudo haber dejado el otro anterior. En este ámbito en particular, en el ámbito del deporte, miren ustedes la importancia superlativa que tenían los centros de alto rendimiento. Y acá, las personas que me han escrito, y con todos los aportes que he recibido, es muy poco lo que se ha hecho. Lo de Imbabura, una excepción en medio de la regla. ¿Qué ha sido la regla? Abandonar y votar los centros de alto rendimiento. Pero como digo, ciertas autoridades, sí, pues, asoman solamente para la foto. Aquí igualmente me escriben, ¿quién me escribe por acá? Y me dicen, en Esmeraldas justamente, está abandonado, se cae a pedazos, da mucha pena, me escriben desde Esmeraldas. Gracias por este mensaje. Es así, pero para tomarse la foto el rato de la medalla, así nomás, es lo que pasa en el Ecuador. En el Ecuador, en donde tal vez hoy tenemos esta alegría, y yo les decía, fue una jornada de ayer de claroscuros, porque contrapartida asistimos a esta horripilante noticia del hallazgo sin vida de los 4 jóvenes que habían desaparecido, que habían sido secuestrados en Puerto López. Esa es la realidad del Ecuador. Un país que por un lado tiene una alegría deportiva, ¿ya?, gracias al esfuerzo de nuestros deportistas, y por otra parte tenemos este desasosiego marcado justamente por situaciones como esta, ¿no? 4 jóvenes que fueron a Puerto López, los secuestraron, no fueron encontrados durante varios días y finalmente localizados sus cuerpos sin vida, embalados en la provincia de Santa Elena. Una barbaridad lo que pasa en el Ecuador. De esto vamos a seguir hablando hoy, más allá, obviamente, de esto. Toda la fuerza posible para nuestra deportista, para Lucía, para la Tigra, Lucía Yepes, que en lucha libre olímpica, ya está clarito, ya, lucha libre olímpica. Para los que estaban corrigiendo, lucha libre olímpica. Compite el día de hoy a las 11 de la mañana con 15 minutos. Vamos por ese oro de nuestra deportista, pero como digo, Ecuador tiene asegurada una 8ª medalla en la historia de los Juegos Olímpicos. ¿Qué me dice Carlitos de Tomaso para cerrar el comentario? Creo que sí es destacable al menos que el presidente subió el premio económico. Es verdad lo que dice Carlos. Es cierto, Noboa subió el premio económico. La semana anterior se conoció esto, que al menos les sirve para adquirir vivienda a estos héroes deportivos. Me parece que ayer se difundió un video, gracias Carlos por esa referencia, de un comentario que hacía, creo que era una llamada telefónica, una videollamada que tenía Lucía Yepes con su mamá. Y le decía, ya tenemos para la casa. Justamente por esto que acaba de decir Carlos de Tomaso, que ojalá que el premio se lo puedan entregar de manera oportuna a la deportista y que pueda cumplir su sueño que le ofreció a su mamá. Esas cosas, por ejemplo, son realmente maravillosas. Me dice acá César que Lucía Valverde también va por el repechaje y podría acceder al bronce. Qué buena noticia justamente la que nos envía nuestra audiencia a propósito del papel de nuestros deportistas. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.